Bueno, el día de hoy vamos a ver un video sobre algo que está de moda en estos últimos días, que es la información exógena del año 2020-2021 o los medios magnéticos de la DIAN. En este video vamos a ver los principales cambios que nos traen la resolución 098 del 2020 y la resolución 147 del 2021, que modifica parcialmente la resolución 098. Vamos a ver los aspectos a tener en cuenta a la hora de diligenciar los formatos, los vencimientos, cómo se deben diligenciar los formatos y cómo subir y verificar la correcta presentación de la información exógena. En esta primera parte, entonces, vamos a hablar sobre los principales cambios. La resolución 098 del 28 de octubre de 2020 y la resolución 147 del 7 de diciembre de 2021, que modifica la resolución 098. Entre los principales cambios que trae esta resolución 098, se elimina la mención de personas naturales, agentes de retención, en cuanto a que estas personas debían percibir ingresos no laborales o rentas de capital. Ahora son solo las personas naturales agentes de retención. Listo, ya no está la condicional de que sean agentes de retención y perciban ingresos no laborales o rentas de capital. Simplemente mencionan que sean agentes de retención. ¿Cuáles son las personas que son agentes de retención? Las personas que primero tengan calidad de comerciantes y segundo, que en el año inmediatamente anterior los ingresos superen 30.000 VTs, que según la vigencia del año 2021 son 1.089.240.000 pesos. Deben reportar quienes otorguen o cancelen o suspendan la personalidad jurídica. Este es otro de los cambios que trae. Estas personas no debían reportar anteriormente, ahora lo deben hacer. Quienes otorguen, cancelen o suspendan personalidad jurídica y lo deberán hacer en el formato 2683. Otro de los cambios que trae para el formato 1010 es que se elimina la mención del valor intrínseco fiscal y para el caso de las cooperativas también se elimina la mención de tener en cuenta la revalorización del aporte. Este cambio es muy importante porque anteriormente se venía diciendo en el formato 1010, que es el formato del valor de los aportes de los aportes de los socios o accionistas, se debía reportar el valor intrínseco fiscal. ¿Cuál era el valor intrínseco fiscal? El número de acciones dividido en el patrimonio que teníamos. En este momento eso cambió. Ahora se debe reportar las acciones y o aportes por su valor patrimonial. Cuando habla de valor patrimonial, es el costo histórico o el valor inicial de la inversión. Es decir, sobre lo que yo aporté. ¿Sí? Si mis aportes fueron de 10 millones, ese es el valor que se debe reportar. Básicamente lo que debemos enviar aquí es la composición accionaria y se deberá reportar a quienes tengan unos aportes con una cuantía superior a 3 millones de pesos. ¿Listo? En el formato 1001 se incorporan unos conceptos como son 5079, intereses por deudas vinculados en subcapitalización, según el artículo 118-1 del Estatuto Tributario. El valor, pues, es el abono en cuenta, ¿cierto? Tener en cuenta que este valor no deberá ser incluido en el formato 5006. ¿Listo? Perdón, en el concepto 5006. Segundo, el concepto 5080, el valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por servicios audiovisuales digitales. Artículo 437, raya 2, numeral 8 del Estatuto Tributario. Un tercer concepto es el 5081, valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por servicios prestados a través de plataformas digitales. Artículo 437, raya 2, numeral 8 del Estatuto Tributario. Concepto 5082, el valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por suministro de servicios de publicidad online. Artículo 437, raya 2, numeral 8 del Estatuto Tributario. Bueno, básicamente todos estos conceptos son del 437, raya 2, del numeral 8 del Estatuto Tributario. El 5083, valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por suministro de enseñanza o entretenimiento a distancia. 5084, el valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior
por suministro de derechos de uso o explotación de intangibles, el 5085 el valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia. ¿Listo? Para el formato 1007, que es el formato de los ingresos, este es uno de los principales cambios, y es que anteriormente manejábamos o presentábamos la información exógena con un valor de cuantías menores desde 500.000 pesos. Ahora eso se eliminó y se deberá reportar desde 1 peso a todos los clientes que yo tenga plenamente identificados. ¿Sí? Entonces, ya no debo saber, ya no importa para la DIAN si le facturo 100, 200, 300.000 pesos, ya no existen las cuantías menores, a no ser que yo siga utilizando el formato de facturación post, en donde no logre identificar el tercero. Por ejemplo, las estaciones de combustible, supermercados, almacenes de cadena, tiendas en donde se entrega una facturación post y no se solicitan los datos del tercero. En los casos como, por ejemplo, no sé, un supermercado de cadena, cuando le dicen a usted, oiga, quiere acumular puntos, y le piden su cédula y el nombre, y usted acumula los puntos cuando hace el pago, ahí están identificando el tercero, y este tercero deberá ser reportado porque, aunque la facturación sea post, se tiene identificación del tercero, nombre y cédula, que es lo principal. Sí, solo se permite reportar cuantías menores donde se tengan ventas post y no se identifique el tercero. Y se incorpora un nuevo concepto que es el 4017, que corresponde a los ingresos por recuperaciones de costos y deducciones que constituyen renta líquida. Estos ingresos están en el artículo 195 al 198 del Estatuto Tributario. Hay que tener en cuenta que las transacciones donde no se logre identificar el tercero informado deberán ser reportadas con el NIT del informante. Y aquí hay que tener mucho cuidado con algo, y es que toda diferencia entre los ingresos de IVA, renta y el formato 1007 para la DIAN son indicios de omisiones de ingresos. Esto está según el concepto 0089 del 29 de enero de 2021. Entonces, pilas, mucho cuidado acá, que debemos siempre controlar y vigilar que los ingresos reportados en las declaraciones del IVA, en las declaraciones de renta y en la información exógena siempre deben tener el mismo valor. Si los valores son diferentes, debemos tener una plena justificación, porque frente a una fiscalización de la DIAN, lo primero que nos van a decir es que es un indicio de omisión de ingresos. Para el formato 1006, información del IVA generado, este formato trae unos cambios, que ese cambio básicamente es un cambio que es obligado por la afectación del 1007 de los ingresos, ¿cierto? En el IVA generado, yo debía reportar a las personas que estaba reportando en mi formulario de ingresos, siempre y cuando esos ingresos fueran grabados, ¿cierto? Pero como en el formulario del 1007 ya no tengo cuantías menores, entonces en el IVA generado tampoco existirán las cuantías menores, a no ser que yo reporte las ventas como ventas post, donde no logre identificar el tercero y las reporte en cuantías menores. Si yo reporto a Sebastián Baracaldo con 100 pesos allá, aquí tengo que reportar los 19 pesos del IVA que le generé, ¿cierto? Pero si esa venta la reporto como cuantías menores, ese IVA lo reportaré como cuantías menores igual. ¿Listo? Otros cambios que hay para el formato 1008 de pasivos, de deudores, y el formato 1009 de pasivos, es decir, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, se establece que la obligación de reportar terceros cuando el valor del saldo es igual o superior a 500.000 pesos en todos los casos. ¿Cuál es el cambio que trae esto? Que anteriormente nosotros debíamos mirar si mis cuentas por pagar o mis cuentas por cobrar eran superiores a 100 millones, entonces me debe reportar a partir de 1 millón. Y si son inferiores a 100 millones, me reporta a partir de 500.000. Eso ya dejó de existir. Ahora en este momento se debe reportar a partir de 500.000 pesos y el resto se irán como cuantías menores. En los formatos 1011, la información de rentas exentas, el artículo 5 de la resolución 147,
Este cambio ya viene básicamente en la resolución 147, que es la que modifica la resolución 098. En el artículo quinto están agregando unos conceptos al numeral 25.4 del artículo 25 de la resolución 98, en donde esos conceptos están indicando, están agregando nuevos conceptos para las rentas exentas. Entonces, por ejemplo, vamos a mencionar unas rentas exentas provenientes de bienes inmuebles situados en otro país de la CAN, 8176, o rentas exentas provenientes de la explotación de recursos naturales en otro país, 8177. Por allá más abajo me habla de rentas exentas por dividendos y participaciones distribuidos por empresas domiciliadas en otro país, miembro de la CAN, concepto 8182. Y pues básicamente aquí hay varios conceptos que valdría la pena revisar siempre y cuando tuviésemos esas rentas exentas. En la resolución 147, en el 25.5 de costos y deducciones y en el 25.6 de exclusiones de IVA, también nos están adicionando conceptos. Por ejemplo, en el 25.5 nos adicionan el concepto 8004, deducción transitoria por el año 2021 del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales para las personas naturales y jurídicas nacionales que desarrollen actividades de hotelería, agencias de viaje, tiempo compartido y turismo receptivo en San Andrés, Isla Providencia y o en Santa Catalina. Sí, estos son deducciones especiales que sacó el Estado, entonces se deben reportar en ese concepto. En el 25.6, que nos habla de exclusiones de IVA, entonces también tenemos, por ejemplo, el concepto 9064, que habla de la exclusión transitoria de IVA por el expendio de comidas y bebidas preparadas desarrolladas a través de contratos de franquicia, o el concepto 9071, que es la exclusión de IVA por el año 2021 en la comercialización de artesanías colombianas. Esto siempre está mediante decretos y, por ejemplo, acá nos dice, ¿en dónde está regulado esto? En el decreto 189 del 2020, artículo 2. ¿Listo? Nos trae otros cambios que nos trae acá en el numeral 25.7, que habla de las tarifas especiales de IVA. Nos incluye, por ejemplo, el concepto 9111, que habla de las tarifas del 5% hasta el 31 de diciembre de 2022 en las ventas de etiquetes aéreos de pasajeros, servicios conexos y la tarifa administrativa asociada a la comercialización de los mismos. Y en el 25.8, que nos habla de las exenciones de IVA, entonces incluyen el 9223, exención de IVA transitoria por el año 2021 en la prestación de servicios de hotelería y turismo a residentes en Colombia. Entonces, si tuvimos esa exención de IVA, tendremos que reportarla en este concepto. ¿Listo? Bueno, aquí hoy tenemos un cuadro resumen en donde los principales formatos, teniendo en cuenta el artículo primero de la resolución 098, en los literales A, B, C, D, va mencionando qué personas son las que deben reportar. Entonces, aquí principalmente tenemos en el D, las personas naturales y sus asimiladas que durante el año grabable 2020 o en el año grabable 2021 hayan tenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y la suma de sus ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales durante el año grabable 2021 superan los 100 millones de pesos. Incluye ganancias ocasionales. Ellos deberán presentar los formatos 1001, 1003, 1004, 1005, 1006. Bueno, ahí están en mención. Las personas que queden ubicadas en el literal E, en el F, en el G, en el H, aquí están básicamente en qué formatos deberán aplicar, qué formatos deberán reportar, ¿sí? Es importante que a medida que vamos viendo la resolución, cada vez que yo llego a un formato, él me va diciendo, oiga, en el 1001, acá deberán reportar los que están en el formato, los que caigan en los literales D, E, F, G del artículo primero de la presente resolución. Entonces, siempre es importante mirar, antes de llegar a la información que contiene el formato, mirar quiénes deben diligenciar ese formato.